Ya, ahí llegó Camila. Entonces, habíamos quedado en que esta ecuación diferencial ahora la estoy escribiendo con la otra anotación, con la de operador diferencial, y obtengo que es el operador d cuadrado menos 2d menos 3 aplicado a la función y igual a x más 1. Entonces, ¿en qué consiste el método de los anuladores? Ahora voy a aplicar el anulador de x más 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este es el anulador de x más 1. Voy a, entre comillas, multiplicar la ecuación por d cuadrado a ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener d cuadrado aplicado a todo esto de acá, a d cuadrado menos 2d menos 3 de y, ¿cierto? Igual a el operador d cuadrado aplicado a x más 1. Pero, ¿qué es el operador d cuadrado aplicado a x más 1? Es el anulador, por lo tanto acá me va a dar 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta nueva ecuación que yo tengo acá, d cuadrado por d cuadrado menos 2d menos 3 aplicado ahí, es una ecuación homogénea, porque está igualada a 0. ¿Sí? Entonces, como es una ecuación homogénea, yo la puedo resolver mediante su polinomio característico. ¿Cuál sería el polinomio característico de esta ecuación? Fíjense que el polinomio característico de esta ecuación de acá coincidía justamente con el operador diferencial. O sea, en vez de la derivada, iba a quedar la m, ¿cierto? Por ejemplo, el operador era d cuadrado menos 2d menos 3, y el polinomio característico es m cuadrado menos 2m menos 3. O sea, acá, mi operador diferencial es d cuadrado por este operador de acá, que está entre paréntesis. Por lo tanto, mi polinomio característico de esta ecuación va a ser lo mismo, pero en vez de la derivada va a ir la m. Entonces mi polinomio característico es m cuadrado por m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. Entonces yo tengo que resolver esta ecuación, este polinomio, esta ecuación polinómica. Recuerden que asumo que mi solución es de la forma y igual por e a la mx, ¿sí? Y resuelvo entonces esta, esta ecuación polinómica. ¿Qué voy a obtener? Tengo un producto que es igual a 0, ¿cierto? Entonces, m cuadrado es igual a 0 o todo este paréntesis de acá es igual a 0. Bueno, entonces tengo dos partes de la ecuación. Tengo la m cuadrado igual 0 y este m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. Pero este polinomio que yo tengo acá, el m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0, ya lo habíamos resuelto en la ecuación original, ¿sí? Ya lo habíamos ocupado, ¿se acuerdan? Era el polinomio que yo obtenía al resolver la ecuación original, ¿sí? Ahora yo estoy resolviendo una nueva ecuación, pero este yo ya lo ocupé para resolver la parte homogénea de la ecuación original. Entonces, de acá, bueno, esto ya lo usé. Ya sé que la solución homogénea de mi ecuación es la que ya había obtenido delante, C1 por e a la 3x más C2 por e a la menos x. Y esto era porque m me daba 3 y m me daba menos 1. Entonces la solución homogénea ya la tengo. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? La solución particular, ¿sí? La que está asociada a esta función que sale acá. ¿Y cómo voy a encontrar esa solución particular? Bueno, analizando la otra parte del polinomio característico. Entonces, mi otra parte del polinomio característico es m cuadrado igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? M igual 0. Pero fíjense que esta es una ecuación de grado 2. M cuadrado igual a 0, por lo tanto debería tener dos soluciones, ¿sí? Pero resulta que hay un único número que elevado al cuadrado me da 0, m igual 0. Entonces, por teorema fundamental del álgebra, esto, si bien es una única solución, tiene multiplicidad 2. Es decir, que se está repitiendo dos veces esa solución. Entonces, cuando yo tenía una solución
que era única y tenía multiplicidad 2, la solución particular era de esta forma que yo tengo acá. Iba a ser, bueno, el valor de m es 0, por eso las exponenciales están elevadas a 0 por x. Iba a ser una constante por la exponencial de mx más una constante por x por la exponencial de mx. Esto es por multiplicidad, es una propiedad. Entonces, la solución particular de esta ecuación diferencial va a ser C1 por e a la 0x, porque m vale 0, más C2 por x, e a la 0x. ¿Y de dónde aparece este x? Aparece de la multiplicidad. Por lo tanto, bueno, si yo hubiera tenido multiplicidad 3, bueno, me hubiera aparecido un x cuadrado por acá. ¿Sí? Hubiera sido más C3 por x cuadrado. Aquí es C3 y C4, ¿sí? Porque ya usé C1 y C2. C3, aquí es C3 y C4. Tengo que cambiar el índice de las constantes porque ya lo usé en la solución homogénea. No necesariamente estas son las mismas constantes de acá. Entonces, mediante este análisis he obtenido que la solución particular de mi ecuación diferencial es de la forma una constante 3 más una constante 4 por x. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Chicas? No entendí lo de la multiplicidad. ¿No entendiste lo de la multiplicidad? Sí. Ya. Vamos a dar otro ejemplo. Al tiro. Voy a ir a la pizarra. Ya. ¿No entendiste? Ya, voy a dar el siguiente ejemplo. Si yo tengo esta ecuación, por ejemplo, m al cubo igual a menos 8. ¿Ya? Esta ecuación diferencial, perdón, esta ecuación polinómica, ¿cuál es su solución? La raíz cúbica de menos 8. Raíz cúbica de menos 8, ¿cierto? Ya. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de menos 8? Eso da un número imaginario. O sea, algo así. Creo que era. M es la raíz cúbica de menos 8. Primero, ¿puedo tener raíces negativas? No. ¿Seguro que no? Ah, sí. Sí. Ya. ¿Cuándo no voy a poder tener raíces negativas? Cuando el índice de la raíz sea par. ¿Sí? Pero cuando yo tengo ¿Verdad? raíces Sí. de índice impar, sí puedo tener raíces negativas. Sí, de hecho, la raíz cúbica de menos 8 da como resultado menos 2, porque menos 2 elevado al cubo me da menos 8. Entonces, esta función, este polinomio, tiene como única solución m igual menos 2. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Es, por teorema fundamental del álgebra, esta ecuación, al ser de grado 3, debiera tener 3 soluciones. Pero la única solución que hay es m igual menos 2. ¿Qué significa esto entonces? No, aquí di mal el ejemplo. No es, ahí sí. Voy a cambiar el ejemplo para que me des. La ecuación que quería dar, por ejemplo, es m menos 2 al cubo. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Vamos a tomar este ejemplo más. La ecuación m menos 2 al cubo. Entonces, ¿cuál es el único valor que satisface esta ecuación? Un número elevado al cubo me va a dar 0, sí, solo si ese número es 0. Entonces, de acá yo saco que m puede ser 2 nomás. M es igual a 2. Pero, esta al ser una ecuación de grado 3, tiene que tener 3 soluciones. Y yo tengo que
una única solución, entonces m igual 2 tiene multiplicidad 3. ¿Sí? A eso se refiere la multiplicidad. Tiene multiplicidad 3, porque si bien la solución es única, al ser de grado 3 tiene que estar 3 veces. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si este fuera el polinomio característico de una ecuación diferencial y me da m igual 2, y tiene multiplicidad 3, entonces la solución homogénea, ¿cuál sería? Bueno, ¿qué soluciones me generan la solución? Voy a tener la solución e a la 2x, porque el m vale 2. Voy a tener la solución x por e a la 2x. Y la solución x cuadrado por e a la 2x. ¿Por qué me aparecen ese x y ese x cuadrado? Es por la multiplicidad. ¿Sí? Como yo tengo que tener 3 soluciones, lo que voy a hacer, voy a tener la original multiplicada por x y la original multiplicada por x cuadrado, hasta obtener 3 soluciones. Si fuera multiplicidad 4, bueno, tendría que agregar la x al cubo por e a la 2x. ¿Cachai? Eso sería como la primera sin derivar, la primera derivada, la segunda derivada, algo así. O- Eh, no, no necesariamente. Ya, Pero la idea es que estas soluciones de la parte homogénea siempre tienen que ser linealmente independientes entre ellas. Entonces, ¿cuál es una forma de obtener soluciones linealmente independientes? Es multiplicarlas por la variable. ¿Sí? Entonces, ya, esta es linealmente independiente con esta y con esta, y así sucesivamente. Entonces, la solución homogénea aquí sería una constante por esta, más una constante por esta, más una constante por... ya. Gracias. Ya. De nada. Entonces, habíamos dicho que nuestra solución particular era C3 más C4 por X. Por lo tanto, la solución general de mi ecuación diferencial siempre es la parte homogénea más la solución de la parte particular. Entonces, la parte homogénea, la solución homogénea era C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos X. Y la solución particular era C3 más C4 por X. Pero es una solución particular. Y una solución particular, al ser particular, nunca puede llevar constantes. Siempre es libre de constantes. Porque si tuviera constantes, ya no sería una solución particular, sería una familia de soluciones, sería una solución general. Entonces, esto de acá no puede tener constantes. Entonces yo tengo que encontrar el valor de esas constantes. Estas constantes en realidad no son generales, son un valor específico, al contrario de estas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a encontrar estas constantes? Tengo que encontrar C3 y C4. Vamos a reemplazar la solución en la ecuación diferencial. Vamos a reemplazar toda la solución. Entonces, mi solución es esta de acá, C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos X más C3 más C4 por X. ¿Cuál sería la derivada? Necesito calcular la derivada porque mi ecuación diferencial es esta. ¿Sí? Y prima prima menos 2y prima menos 3y igual a x más 1. Entonces necesito la función, la primera derivada y la segunda derivada para reemplazar. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Bueno, derivo esta expresión, me quedaría la derivada de esto es 3 por C1 e a la 3x. La derivada de esto es menos C2 por e a la menos x. La derivada de C3, como es una constante, es 0. Y la derivada de C4 por X es C4. Entonces, la primera derivada es esta expresión. Si yo vuelvo a derivar esto, bueno, derivo esto de nuevo, me quedaría 9 veces C1 por E a la 3X, menos, ¿cierto? La derivada de esto, que sería de nuevo menos C2 E a la menos X, entonces se me transforma en un positivo, menos C2 E a la menos X es más C2 E a la menos X. Y la derivada de C4, como es una constante, se me va. Entonces, ahora que ya tengo una expresión para la función, para su derivada y para su segunda derivada, ¿qué es lo que voy a hacer? La reemplazo.
La reemplazo en la ecuación, que era esta. Reemplazo la i', la 2i' y la 3i, ¿cierto? Y eso es igual a x más 1, entonces voy a obtener toda esta cosa que se ve por acá. ¿Sí? La idea, lo que va a ocurrir ahora, es que algunas cosas se me van a eliminar. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo desarrollo esto, voy a obtener que e a la 3x es factor de 9c1 menos 6c1 menos 3c1. E a la menos x es factor de c2 más 2c2 menos 3c2. Y me queda menos 2c4 menos 3c3 menos 3c4 y por x igual a x más 1. Pero esto de acá, 9c1 menos 6c1 menos 3c1 es 0. Si ustedes hacen acá esta operación les da 0 y esta también les da 0. Entonces, en realidad 0 por e a la 3x se me va y 0 por e a la menos x se me va. ¿Y qué es lo único que me va a quedar al reemplazar? Me va a quedar menos 2c4 menos 3c3 menos 3c4 por x igual a x más 1. Y acá, ¿cómo voy a proceder? Tengo una igualdad. Si se fijan acá, al lado derecho de la ecuación tengo x más 1. Y al lado izquierdo de la ecuación tengo esta expresión de acá. Y como estoy trabajando con x, que es en este contexto de ecuaciones diferenciales una variable, en realidad tengo una igualdad de dos polinomios, el polinomio x más 1 y este polinomio que tengo por acá. Entonces, ¿cuándo dos polinomios van a ser iguales? Van a ser iguales solo cuando los coeficientes sean iguales. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a x en este polinomio? Es 1, ¿cierto? Yo lo puedo escribir como 1 por x más 1. Y acá, en el lado izquierdo, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a x? Es menos 13,4 y el coeficiente que queda libre, la constante, es menos 12,4 menos 13,3. ¿Sí? Esto es lo que no tiene x. Por lo tanto, para que estos polinomios sean iguales, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que lo que multiplica x sea igual, es decir, que 1 sea igual a menos 13,4, y de aquí obtengo la primera igualdad, y que esta constante que me queda acá sea igual a esta constante que me queda acá, es decir, menos 12,4 menos 13,3 es igual a 1. Y ahí obtengo esta ecuación de acá. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, siempre recuerden que cuando tienen una igualdad de polinomios, la única opción para que sean iguales es que sus coeficientes sean iguales. Y eso tiene que ocurrir coeficiente a coeficiente. Entonces, de acá voy a sacar que C4 vale menos 1/3. Y si yo reemplazo el C4 acá, que ya sé que es menos 1/3, lo reemplazo y lo despejo acá el C3, me voy a obtener que C3 es, haciendo el despeje, menos 5/9. Por lo tanto, C4 vale menos 1/3 y C3 vale menos 5/9. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución general? Eh, Recuerden que mi solución general era C1 por e a la 3x más C2 por e a la menos x más C3 más C4 por x. Pero ya encontré el valor de C3 y C4, así que lo reemplazo. Y voy a obtener que mi solución general es C1 por e a la 3x más C2 por e a la menos x. Esta es la parte homogénea de la ecuación. Y mi solución particular va a ser menos 5/9 menos 1/3 de x. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Primero resolvimos la parte homogénea de la ecuación y luego encontramos una solución particular con el método de los anuladores. Ese es en general el procedimiento para resolver esta ecuación, por el método de los anuladores. La solución que yo obtenga va a depender de la función, va a depender de dos cosas. Primero, va a depender de la parte homogénea de la ecuación, y eso me va a hacer variar la solución homogénea, y la solución particular que yo voy a obtener va a depender de la función que aparece acá.
Entonces así, chicos, siempre van a poder resolver una ecuación que no es homogénea. La parte homogénea la resuelven con el polinomio característico y después pueden usar el método de los anuladores para obtener una nueva ecuación homogénea y encontrar la solución particular. Ya. Ahora, lo otro que les quería mostrar es, vamos a resolver la misma ecuación, pero por otro método que se llama soluciones de prueba. ¿Habían escuchado esto? Soluciones de prueba. ¿O habían leído en algún apunte? Creo que está en una clase del profesor. Sí, está en uno de los apuntes que subió el profe. Soluciones de prueba. ¿En qué consiste el método de soluciones de prueba? Bueno, si yo tengo una ecuación que no es homogénea, es decir, que no está igualada a cero, como yo ya sé resolver la parte homogénea de la ecuación, yo ya sé resolver esta y encontrar la solución, ya, voy a resolverla y encontrar la solución homogénea. Pero lo que me interesa a mí es encontrar la solución particular. Entonces, lo que voy a hacer yo, bueno, como esto yo ya lo resolví, ya sé resolverlo, lo voy a ignorar y me voy a preocupar solo de esto, solo de la solución particular. Entonces me voy a fijar en la forma de la ecuación que hay acá. ¿Sí? En este caso, o sea, perdón, la función que hay acá. En este caso, la función es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces, mi solución de prueba, mi solución particular, es de la forma ax más b. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, hubiera habido un polinomio de grado 2, voy a ir a la pizarra para dar más ejemplos. Tiro. Ya, si hubiera tenido, voy a dejar la misma ecuación. Y prima prima, no, no era mi ecuación. Es y prima menos 2y prima menos 3y igual a una función. Si acá, por ejemplo, hubiera tenido, no sé, un polinomio de grado 2, por ejemplo, x cuadrado más 3x, entonces mi solución de prueba ya no es ax más b, sino es ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Y así, pues si hubiera tenido un polinomio de grado 3, mi solución de prueba es ax al cubo más bx cuadrado más cx más b. Entonces, ¿de qué va a depender esta solución de prueba? Que es una candidata a solución particular. Va a depender de esto que yo tenga acá. Si tengo coseno, por ejemplo, mi solución de prueba va a ser un a por el coseno más un b por el seno. Eso está tabulado, así que ahí lo pueden revisar, pero lo que me interesa es explicarle cómo funciona el método de soluciones de prueba. Porque lo único que va a cambiar es la forma de la solución de prueba. Entonces, voy a asumir que mi solución particular, debido a que tenía un polinomio de grado 1, es de esta forma, ax más b. Entonces, como esta es una solución particular de esta ecuación, al ser solución, su palabra dice solución, entonces satisface esta ecuación, aunque sea una solución particular, tiene que cumplirla. Entonces, vamos a reemplazar esta solución particular en la ecuación. Entonces, y debería cumplirla. Entonces, si mi solución particular es ax más b, yo acá necesito reemplazar el y'. Entonces, si yo derivo esto, voy a tener que y' va a ser la derivada de esto, se me va la b y me queda a. ¿Sí? Y' va a ser a. Y la segunda derivada, recuerden que es un polinomio de grado 1, entonces, ¿qué pasa si lo derivo dos veces? Se me anula, ¿no? Entonces, la segunda derivada va a ser 0. Si yo reemplazo esto en la ecuación diferencial, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. Bueno, el y' vale 0, lo reemplazo. Menos 2 veces la primera derivada, es decir, a, menos 3 veces la función, menos 3 veces ax más b.
Y eso tiene que ser igual a x más 1, porque cumple con la ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a desarrollar y voy a llegar a que menos 3a por x más este numerito que me queda solito acá, tiene que ser igual a x más 1, es decir, a 1 por x más 1. Entonces, igualdad de polinomios, los coeficientes tienen que ser iguales. Menos 3a es igual a 1, que es lo que multiplica x, y este término libre que me queda acá tiene que ser igual a este término libre acá. Entonces, menos 2a menos 3b es igual a 1. ¿Qué voy a obtener al resolver esta ecuación? Para estos coeficientes voy a obtener que a vale menos 1/3 y que b vale menos 5/9. Por lo tanto, mi solución particular va a ser menos 1/3 x menos 5/9. ¿Sí? Si yo los reemplazo acá, el a y el b. Por lo tanto, mi solución general era la parte homogénea, que yo ya sabía resolver, ¿cierto? Esto ya lo sé resolver, y de hecho lo resolvimos en la parte anterior. Y es C1 por e a la 3x más C2 por e a la menos x, más la solución particular, que es esta. Y así entonces yo puedo resolver mi ecuación diferencial mediante soluciones de prueba. ¿Se entiende este método? Sí, oye, Diego, Dime. ¿hay alguna regla para usar entre una y otra? Anulador y prueba. No, el que más te acomode. Ah, ya. La idea sí es, bueno, esto va a requerir mucha memoria. No sé si el profe les va a dejar usar una tabla de anuladores o una tabla de soluciones de pruebas. Yo creo que sí, pues si las pruebas son online, Sí, creo pero que sí. pueden usar cualquiera de los dos. Y de hecho hay un tercero que no sé si aún lo ven, que se llama el Bronsquiano, que es variación de parámetros. No sé si aún lo ven. Pero hay un tercer método para obtener la solución particular, que vamos a estudiarlo más adelante. Pero claro, da lo mismo cuál usar. De hecho, son bien parecidos. Son bien parecidos los métodos de anuladores y de soluciones de prueba. ¿Sí? Porque al final se reducen a lo mismo. Si se fijan, obtuvimos las mismas ecuaciones, obtuvimos los mismos coeficientes. Y de hecho, un tip que les voy a dar para el método de los anuladores: no es necesario que ustedes reemplacen todo esto y que hagan todo este cálculo. Hubiera bastado que hubieran reemplazado solo esta parte, ¿sí? Solo la solución particular. Porque al final, si reemplazan esto, como es la solución homogénea, se va a anular, pues va a ocurrir justamente lo que nos ocurrió acá. Que se nos va lo que tenía e a la 3x y e a la menos x y sobrevivía solo lo de la solución particular. Entonces, basta que ustedes reemplacen solo esto para que no tengan que hacer todo este cálculo y encuentren las constantes. ¿Y por qué basta con eso? Bueno, porque si se fijan, si ustedes reemplazan solo eso, estarían haciendo el método de soluciones de prueba. ¿Sí? Y si reemplazaran todo, estarían haciendo anuladores. Entonces están totalmente relacionados. Chicos, ya estamos pronto a terminar. Si tienen alguna pregunta, algo que le haya quedado con duda, les recuerdo que siempre me pueden escribir al correo, sobre todo ahora que volvimos a clase y va a estar más intensa la cosa. Yo tengo una pregunta, pero no es de materia. Díganme. Ay, Ah, te perdimos. que mis gatos estaban peleando. Ay, dame un segundo. ¿Sí? Por mientras, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No. Ah, ¿algún libro que recomiendes para sacar ejercicio, alguna página o algo? Sí, el SIL, el Dennis SIL, ecuaciones diferenciales. Ya. Ese es el que recomiendo yo. Y Gracias. ahora sí. Respondiendo, me preguntó Esteban, ¿cierto? Respondiéndote, Esteban, también, eso del libro, el profesor en su blog o en el aula dejó
una serie de libros y recomendaciones literarias. Yo los tengo todos por si los necesitan. Así que de ahí también pueden sacar ejercicios. Y creo Ya. que todavía están disponibles en su blog. Así que ahí están todos los libros que el profe recomendó también y pueden descargar para sacar ejercicios. Pero Ya, perfecto. en general, no sé si han hecho las tareas que mandó el profe. Sí, Sí, sí. ¿Ya las entregaron? no porque estamos en paro. Ah, ya, pero se las van a pedir. Bueno, yo tengo la sospecha, como nunca he trabajado con el profe, que las pruebas van a ser bien parecidas a las tareas. Ah, ya. O sea, no va a preguntar más que eso, pues, si no ha visto más que eso. María Luisa, ¿cuál era tu pregunta? ¿Las ayudantías no tienen control? No, Ah, ya. no, porque las tareas las hace el profe. Yo Ya. solo lo ayudo a ustedes. Así que cualquier duda que tengan me pueden escribir. Gracias, Diego. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, eh, quedamos hasta acá. Voy a subir la grabación de la ayudantía. Tiene dos partes, sí. Así que voy a subir la grabación y bueno, no, me pueden escribir cualquier cosa y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao chicos, que estén bien. Chao, Diego.